buenas tardes y gracias por concurrir a la convocatoria de la rueda de prensa. Queremos dar nuestra posición, fijar nuestra posición frente a las decisiones que ha tomado en el día de hoy el Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. Como es el conocimiento público, nosotros acudimos a la instancia competente de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que es la sala electoral, para impugnar las elecciones del 14 de abril. Por dos vías. Un recurso encabezado por Enrique Capriles, que es un recurso que pretendía y fundamentado en la serie de vicios y irregularidades que se dieron durante el proceso electoral, impugnar precisamente las elecciones en su totalidad, de modo tal de que las mismas, como consecuencia de ese proceso que nosotros calificamos de írrito, hubiese traído como consecuencia la repetición de las elecciones. Y por otra parte, la Mesa de la Unidad Democrática precisó en un recurso parcial la impugnación de más de 5.720 mesas y 21.000 actas de escrutinio, precisamente para determinar ya con precisión dónde se dieron esas irregularidades y en qué forma se precisaron. Hoy hemos obtenido una decisión que pudiéramos calificar de crónica de una inadmisión anunciada. Sabíamos que el Tribunal Supremo de Justicia venía recabando información de algunos de sus asesores con la intención precisa de dictar una sentencia en contra. Nosotros, ustedes oyeron ayer a Enrique Capriles, insistimos en la necesidad, ante cómo se había desarrollado el proceso, en el cual había habido un abocamiento indebido de la Sala Constitucional que recabó el expediente y se lo quitó de la jurisdicción al juez natural, que era la Sala Electoral. Se abocó al conocimiento de esos recursos, violó todos los lapsos establecidos en la ley, no admitió ni emitió opinión en los lapsos en que esa misma ley establece, y eso hacía que, no habiendo tutela judicial a nuestro juicio y por cuanto se nos negaba la posibilidad de la defensa, se violentaban además los derechos humanos que están contenidos en normas de carácter internacional, que tienen que ver con el derecho a ser elegido, con el derecho a elegir, con el de unas elecciones libres y justas. Habíamos tomado la decisión de recurrir entonces a las instancias internacionales, como lo haremos ahora. Ahora, una vez además agotadas todas las instancias internas, con mayor razón aún, recurriremos tanto a la Organización de Estados Sudamericanos, en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana de Justicia, como en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahora, queremos hacer algunas precisiones con relación a la sentencia. En primer lugar, hay afirmaciones en la sentencia en que no hemos desarrollado digamos, argumentaciones, incluso las califican de que no hay argumentaciones consistentes durante los recursos que presentamos a la consideración del Tribunal Supremo de Justicia. Incluso que a pesar del detalle, a pesar de la determinación de violaciones y de la cantidad de irregularidades que se dieron durante el proceso, además avaladas incluso por organismos internacionales como el Centro Carter, que tienen que ver precisamente con la utilización de los recursos públicos, la utilización de los medios, el ventajismo, la violencia, todo lo que está determinado y que todos los venezolanos conocen, y la sala dice que no había argumentaciones suficientes para entrar a conocer de los recursos que habíamos planteado, porque lo que se trataba era de eso, de tener la posibilidad de debatir en base a las argumentaciones que nosotros estamos dando y a los señalamientos que habíamos dado, la posibilidad de debatir durante el proceso, en la etapa de pruebas, poder entonces demostrar precisamente las afirmaciones que hacíamos y que es como se hacen y se intenta este tipo de acciones. El tribunal incluso dice que no dimos argumentaciones suficientes, pero 49 de las 59 páginas de la sentencia se dedican a hacer un resumen de todas y cada una de las argumentaciones que dimos, lo cual evidentemente es una contradicción. Por otra parte, la sentencia no sola nos impide, como impidió el Consejo Nacional Electoral, la posibilidad de entrarle al fondo del tema, de analizar en especial los cuadernos de votación. No solo nos lo impide, sino a su vez valida
la supuesta legitimidad de Nicolás Maduro y la supuesta legitimidad de los recursos de los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral, lo cual también es una contradicción, porque si no pudieron en modo alguno entrar a conocer de las pruebas, ni entrar a conocer del fundamento de esos recursos, ¿cómo van a decir ahora que esas elecciones eran válidas y fueron legalmente establecidos los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral? Por último, además, pretenden lo que ha sido una constante del sistema judicial venezolano y de este gobierno, que es judicializar la política o politizar el poder judicial. Pretenden entonces establecerle una multa a Enrique Capriles y a su vez dice la sentencia que remiten el expediente a la consideración de la Fiscalía General de la República, porque Enrique Capriles emitió opiniones en contra de la sentencia que había anteriormente dictado el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, no solamente que en estrado todos los abogados tenemos la potestad de decir y alegar aquello que consideremos adecuado como fundamento de las acciones que ejercemos, sino que adicionalmente no hay nada que pueda pretender constituirse en delito por una afirmación de ese tipo. Nosotros en el recurso habíamos precisamente afirmado que uno de los errores de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia era precisamente haber permitido que Nicolás Maduro, siendo el vicepresidente de la República, asumiera temporalmente la presidencia, se le validara y se le legitimara como tal presidente encargado de la República y a su vez pudiera ser candidato, contraviniendo normas expresas de la Constitución Nacional. Adicionalmente, había habido un remitido comunicado de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que avalaban la proclamación de Nicolás Maduro, lo cual evidenciaba una emisión de opinión previa a un caso que evidentemente podían conocer en esas circunstancias, lo cual los inhabilitaba para poder decidir, y eso fue, entre otras razones, lo que dio lugar a las recusaciones que nosotros presentamos al grupo de magistrados que dieron conocimiento, que conocieron de esta causa. Así que bueno, digamos, estos son los elementos más resaltantes que podemos hasta ahora destacar de las decisiones que fueron anunciadas en el día de hoy, y ratificar que nosotros pues vamos a ir a las instancias internacionales, como señalé, no solamente a la OEA y a las Naciones Unidas, sino también a los parlamentos latinoamericanos y a aquellas instancias multilaterales que establecen precisamente en sus tratados obligaciones para los países miembros de respetar, defender y actuar dentro de un marco democrático, que no es precisamente lo que sucede en Venezuela. Sí, buenas tardes. Cuando se remite el expediente al Ministerio Público, se habla de que puede haber una acción, o sea, determinar responsabilidad penal por parte del gobernador de Miranda. ¿Cuál podría ser esa responsabilidad penal? Y ellos hablan de unas ofensas a la magistrada del TCJ, Gladys. ¿Cuáles podrían ser esas ofensas? Sí, efectivamente no sabemos de qué se trata, ni cuáles pueden constituir ofensas en las afirmaciones que Enrique Capriles hizo durante en ese escrito. Simplemente se hicieron críticas de fondo, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de administración de justicia, de lo que significaba además la compostura que deben mantener los magistrados en casos en los cuales van a tener conocimiento. Emitieron opinión de fondo, violentaron las normas constitucionales. Son criterios que se pueden expresar no solamente en estrado, sino también cualquier venezolano está libre de criticar las decisiones de cualquier tribunal, y entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia, sin que ello, constituya una consecuencia de tipo legal y mucho menos de tipo penal. Bueno, si no tenemos... No sé si ustedes pueden pronunciarse, no es precisamente sobre el tema, sino hoy fue allanada, la casa de Oscar López, es saber cómo va esa situación, ¿no? Si efectivamente hay una orden de detención en su contra y cómo se encuentra él, ¿no? Mira, en principio, como todos pudimos ver hoy, se presentaron sin previo aviso, ni que medie tampoco a nuestros efectos conocimiento alguno de alguna acción que se haya iniciado contra Oscar López. De pronto en su casa hacer un allanamiento, no conocemos de orden de detención contra él. Hasta ahora ni siquiera sabemos cuál es el fundamento de esa acción de la Dirección de Inteligencia Militar, lo cual también llama poderosamente la atención.
En el día de hoy estuvieron los abogados de Oscar López presentes en el allanamiento y algunos testigos que también se hicieron presentes allí. Hubo la presencia también de un fiscal del Ministerio Público y es lo más que podemos informar hasta ahora. Pareciera que esto tiene que ver incluso con lo que hablábamos anteriormente, es decir, sigue la práctica indebida de politizar o judicializar la política y a los adversarios utilizar el mecanismo de la justicia para intimidarlos, para agredirlos y para precisamente tratar de que dejen de actuar dentro del marco democrático y constitucional. ¿Esperan otro tipo de medidas similares durante estos días que de alguna manera pues obviamente como que hoy se dieron varias circunstancias, ¿no? El caso de David Uzcategui, el caso de Oscar López, la sentencia. ¿Esperan ustedes que de alguna manera pues el gobierno siga con este tipo de medidas, de alguna manera con alguna intención electoral? Mira, evidentemente tú lo bien lo señalas, Carlos, esto estamos en todo proceso electoral. Tiene precisamente, o nos tienen acostumbrados a que se salpica de este tipo de actuaciones. No solamente de organismos del Poder Judicial, sino también del Consejo Nacional Electoral, las intervenciones en los procesos de postulación, ya empezó la práctica indebida de las cadenas en época electoral o preelectoral, ya empiezan los abusos de nuevo. Nosotros hicimos más de 220 denuncias en el último proceso electoral. Ninguna de esas denuncias fue respondida por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros no hemos tenido acceso a la posibilidad de todo lo que fue el repliegue de información de las máquinas que se utilizaron en el último proceso electoral y que van a ser utilizadas ahora el 8 de diciembre. Bueno, estamos en la misma actitud que han tenido siempre y cada vez son más débiles, porque todo lo que viene a ratificar, tanto la actitud del Consejo Nacional Electoral como ahora lo del Tribunal Supremo de Justicia, es el velo de legitimidad que tiene el proceso. Evidentemente, si ellos estuviesen seguros de que los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral son los reales, son los que representan la voluntad del elector, pues le hubieran dado acceso de una vez, no solamente la auditoría, la cual evadieron en su momento y ustedes conocen bien, sino también le hubieran dado acceso a que en instancia judicial hubiéramos podido debatir eso y se hubiese podido probar todas y cada una de estas. Así que nosotros estamos a la expectativa de que pueda suceder cualquier cosa. No nos sorprende, creo que esto es un acicate, creo que ahora es cuando más tenemos derecho a participar, a estar activos, a entender que es precisamente la participación de la gente, el estar presente, lo que permite que hayamos logrado hasta ahora la posición de ventaja y de mayoría que tenemos en el país. Y lo vamos a seguir haciendo porque el venezolano ha tomado ya con conciencia de que el derecho al voto no lo puede renunciar. Es precisamente cuando el venezolano no asiste, cuando el venezolano deja de participar, en que se pueden dar entonces las situaciones de trampa o de sustitución de ese voto por otro. Precisamente mi pregunta iba en ese sentido, o sea, tienen ahorita la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declaró inadmisible eso, ustedes dicen que van a acudir ante las instancias internacionales, pero ¿cuál es el mensaje a esa población que dice, bueno, si el TCJ dice eso de que es inadmisible, vemos la decisión ahorita que dice la Contralora que David Uzcategui sigue inhabilitado, ¿cuál es el mensaje para que ellos realmente crean que sí deben acudir a votar a pesar de tener entonces todo en contra, como dicen ustedes? Y quisiera aprovechar con el señor Gerardo Blay para hablar también sobre el caso de David Uzcategui. La Contralora dijo esta mañana que él seguía inhabilitado a pesar de lo que pueda decir la sentencia que ya se emitió. Si la Mesa de la Unidad, el Comando Simón Bolívar, ha planteado ha pensado qué podría pasar en ese escenario, ¿se podría perder Baruta por esa decisión que dijo la Contralora? ¿No han planteado ese escenario? Mira, lo primero que debo decir es que yo creo que el venezolano, ratifico lo que dije anteriormente, está clarísimo, está consciente de la fortaleza del voto y de la fortaleza de la participación. Las últimas encuestas que hemos estado viendo hablan de una participación para las elecciones municipales, que por cierto son las que menos participación han tenido hasta ahora estadísticamente, mayor al 78%. Es decir, que el venezolano está viendo en todo y cada uno de los eventos electorales que tenemos por delante, en todas y cada una de las posibilidades que nos abre la Constitución para seguir luchando por restablecer la institucionalización, la institucionalidad y la democracia en Venezuela, que deben seguir participando. Está allí. Y yo creo que además vamos a dar una gran demostración el 8 de diciembre, no solamente participando, sino ratificando la mayoría que somos en el país. Cada día hemos ido
avanzando una vez más. Con relación al caso de David Uzcategui, yo debo ratificar en mi condición de secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática, que es el candidato que ganó las elecciones primarias, es el candidato que la Mesa de la Unidad Democrática va a postular. Sabemos y entendemos que ahí hay en esa sentencia interpretaciones que pueden dar lugar a que durante el proceso posterior al vencimiento de las postulaciones pudiéramos quedarnos sin candidatos. Yo les puedo garantizar que nosotros vamos a tomar todas las previsiones de modo tal de que no vamos a perder la candidatura en modo alguno. Y adicionalmente puedo garantizarle al electorado de Baruta que vamos a tener alcalde de la Mesa de la Unidad Democrática, de la Unidad Democrática Venezolana en las próximas elecciones del 8 de diciembre. Creo que además Gerardo Blay en eso ha sido absolutamente sólido, consistente y ha ratificado cuanto en todo momento, no solamente el reconocimiento de estos resultados, sino el hecho de que él no se prestará en modo alguno a hacer juego de politiquería con relación a la candidatura dentro del municipio Baruta.